Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes hechos con la técnica de peyote triangular. Después de ver el vídeo, si os ha gustado, os animo a suscribiros, a dejar vuestros likes y a compartirlo. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 4 colores. Hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, 2 ganchos para pendientes y 2 topes, rocalla del número 15, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos 3 delicas doradas. Las pasamos hacia el lado izquierdo hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros. Pasamos la aguja en el sentido contrario a través de las 3 delicas. Y vemos que debajo nos queda como un pequeño arito. Y ahora volvemos a pasar otra vez por las 3 delicas para que se nos quede más reforzado el centro de nuestro pendiente. Por la primera. Las colocamos. Ahora pasamos por la segunda. Y por la tercera. Y así nos tiene que quedar. Ahora comenzamos la siguiente vuelta. Yo voy a poner las delicas desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, en el sentido de las agujas del reloj, pero si preferís lo podéis hacer también en el otro sentido, pero siempre en el mismo sentido que hayáis elegido en esta segunda vuelta. Yo voy a ir en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha. Comenzamos poniendo para el primer vértice 2 delicas doradas y las pasamos a través de la siguiente delica. Este va a ser nuestro primer vértice. Tiramos del hilo y las colocamos. Ahora vamos a poner el segundo vértice. Vamos a poner también 2 delicas doradas. Y pasamos hacia la derecha por la siguiente delica. Y este va a ser nuestro segundo vértice. Y ahora vamos a poner el tercer vértice también con 2 delicas doradas. Siempre que terminemos el último vértice, este que sería el tercero, vamos a pasar por las 2 últimas delicas. Esta delica que tenemos a continuación y la siguiente delica, que sería la primera que hemos puesto en el primer par de delicas que hemos puesto, que hacían el primer vértice. Entonces, pasamos la aguja a través de la siguiente delica y de la que tenemos a continuación. Esto lo vamos a hacer al final de todas las vueltas. Las colocamos. Tiramos del hilo, así. Y pasamos por la siguiente delica para poder comenzar la siguiente vuelta. Podemos pasar primero por una y luego por otra, o por las dos a la vez. Y así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta. Vamos a poner el primer vértice hacia arriba. Nos tiene que salir el hilo por la izquierda. Si lo hemos hecho de la otra forma, nos tendría que salir por la derecha. Si lo hacemos desde este lado,
hacia la izquierda. Añadimos para este primer vértice 2 delicas doradas y pasamos por la siguiente. Y las colocamos. Ahora tenemos que poner en el siguiente hueco, este hueco que tenemos aquí, una delica de color blanco. Pasamos por la siguiente que sobresale, que es la del segundo vértice. Y ahora ponemos 2 doradas. Vamos girándolo para que nos sea más fácil. Y pasamos por la siguiente que sobresale, que es del segundo vértice. Y las colocamos. Ahora en el siguiente hueco vamos a poner una delica verde. Pasamos por la siguiente que sobresale, que es la del tercer vértice. Giramos. Y ahora ponemos 2 doradas para el tercer y último vértice. Y en el siguiente hueco vemos que nos tiene que quedar así este último lado. Vamos a poner una delica marrón tenemos que saltar esta siguiente que no es la que sobresale, y en la que viene a continuación y en la última pasamos la aguja, siempre en las dos últimas. Podemos pasar la aguja primero por una y luego por la otra, o por las dos a la vez. Y así se nos queda esta delica colocada también como las anteriores en el hueco. Y así nos queda el final de esta vuelta. En la siguiente vuelta vamos a poner el hilo hacia arriba para que nos salga este primer vértice hacia arriba y colocamos las dos primeras delicas para este vértice. Las colocamos y ahora tenemos que poner en estos dos huecos que tenemos aquí 2 delicas blancas. Primero ponemos una, pasamos la aguja por la blanca que teníamos de la vuelta anterior y ahora colocamos la siguiente blanca y pasamos por la primera del siguiente vértice. La colocamos y así nos queda. Giramos, añadimos 2 doradas para el segundo vértice. Pasamos por la siguiente. Las colocamos, giramos y ahora hacemos lo mismo que antes, pero poniendo 2 delicas verdes. Una verde para el primer hueco, este que tenemos aquí. Pasamos la aguja por la verde de la fila anterior
Y ponemos otra verde para el siguiente hueco. Y pasamos la aguja por la siguiente dorada que sobresale. Tiramos y se nos queda colocada. Ahora vamos a poner 2 delicas doradas. Pasamos por la siguiente que sobresale, que es la del vértice, y las colocamos. Giramos un poquito, lo vamos haciendo para que nos sea más fácil. Y ahora en el siguiente hueco ponemos una marrón. Pasamos por la siguiente que sobresale y vamos a colocar la segunda marrón. Y como este es el último lado, vamos a pasar la aguja a través de las 2 últimas delicas para que se nos quede colocada en este hueco la marrón que tenemos en la mano. Pasamos por la siguiente que sobresale y por la última. Como os he dicho antes, podemos hacerlo primero pasando por una y luego por la otra, o por las dos a la vez, como sea más fácil. Esta sería la primera y la segunda. Tiramos del hilo y la colocamos. Y así nos queda el final de esta vuelta. Dejamos preparado el hilo hacia arriba para la siguiente. Comenzamos la siguiente vuelta, como siempre, poniendo las 2 delicas del primer vértice. Las delicas de los vértices, si os fijáis, son siempre doradas. Vamos a poner 2, 2 y 2. Pasamos por la siguiente que sobresale. Y ahora vamos a poner delicas blancas en estos 3 huecos. Este que tenemos aquí, el primero, el segundo y el tercero. Vamos a poner 3 blancas. Tiramos del hilo y la colocamos. Ahora ponemos la segunda. La colocamos. Y la tercera. Giramos un poquito. Y ponemos las 2 del siguiente vértice, que son 2 doradas. Pasamos por la segunda del vértice. Y en los siguientes 3 huecos del otro lado vamos a poner 3 verdes. La segunda. Y la tercera. Pasamos la aguja por la siguiente que sobresale, que es la primera del siguiente vértice, y ponemos otras 2 doradas. Pasamos la aguja por la siguiente, que es la segunda de este vértice,
Y ahora tenemos que poner en el último lado las de color marrón, en los siguientes huecos. Vamos a poner 3. Esta sería la primera. Pasamos por la siguiente que sobresale, que es marrón. La segunda. Y la tercera. Y como hemos hecho antes, saltamos la que tenemos siguiente dorada y pasamos la aguja por las dos últimas, hasta que tenemos aquí y la última. Primero una y luego la otra, por las dos a la vez. He puesto las dos a la vez. Tiramos del hilo y colocamos la última de lica marrón. Giramos nuestro triángulo para que nos quede el vértice del hilo hacia arriba. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos poniendo 2 delicas doradas para el primer vértice. Pasamos la aguja por la segunda delica del vértice. Las colocamos y en los siguientes huecos, que tenemos ahora 4 huecos, vamos a poner otras 4 blancas. 1, 2, 3 y 4. La primera, pasamos por la siguiente que sobresale. Vamos girando. La segunda. Tiramos del hilo y se nos queda encajada. La tercera. Y la cuarta. Giramos un poquito y ahora ponemos en el segundo vértice 2 doradas también. Pasamos por la siguiente, las colocamos y ahora ponemos 4 delicas verdes en los 4 huecos que tenemos. Tiramos. Esta sería la segunda. Tiramos hasta que se nos queden colocadas bien en los huecos. La tercera. Y la cuarta. Y pasamos la aguja a través de la siguiente delica dorada, que es la del vértice. Giramos un poquito y ponemos las 2 últimas delicas del tercer vértice, las doradas. Y ahora vamos a poner 4 marrones. La primera. Tiramos. La segunda. La tercera.
y la cuarta. Y pasamos la aguja por estas dos últimas. La voy a pasar por las dos a la vez. Tiramos del hilo y se nos queda colocada esta última delica marrón en el hueco. Giramos para dejar preparado el hilo hacia arriba para la siguiente vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con 2 delicas doradas. Las colocamos y en los siguientes 5 huecos vamos a poner 5 delicas blancas. La primera, dos, tiramos para que se nos queden encajadas en los huecos. La tercera, la cuarta, y la quinta. Pasamos por la siguiente dorada del siguiente vértice y ponemos, giramos 2 doradas. Las colocamos y ponemos 5 verdes en los siguientes huecos. La tercera, la cuarta, y la quinta. Pasamos por la siguiente dorada del vértice y ponemos, giramos 2 doradas. Y ahora ponemos en los siguientes 5 huecos 5 de color marrón.
la segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Y pasamos la aguja por las dos últimas. Pasado por una, tiramos del hilo y la segunda. Giramos el triángulo para que se nos quede colocado el hilo hacia arriba. Así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo 2 delicas doradas. Y en los siguientes huecos vamos a poner 6 delicas blancas. Tiramos del hilo para que se nos quede colocada. Y hacemos lo mismo con las otras 5 blancas que tenemos que poner. Giramos un poquito y ahora para el segundo vértice ponemos otras 2 doradas. Y en este lado tenemos que poner 6 de color verde. Ahora giramos y ponemos otras 2 doradas. Y en este lado 6 marrones.
Y ahora ponemos la sexta. Saltamos la siguiente dorada y pasamos la aguja por las dos últimas, esta que tenemos aquí y la última. Y tiramos del hilo. Giramos nuestro triángulo y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo 4 rocallas doradas. Las colocamos y ahora en los siguientes huecos vamos a poner 7 delicas blancas. La segunda. Tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima. Pasamos la aguja por la siguiente dorada. Tiramos del hilo, giramos. Y ahora en este segundo vértice vamos a poner solamente una delica dorada. Así nos queda. Y en este lado, en los huecos, 7 verdes. La sexta. Y la séptima. Pasamos la aguja por la siguiente dorada. Y en este vértice ponemos también solamente una delica dorada. Y pasamos por la siguiente dorada. Y aquí vamos a poner 7 marrones.
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ahora tenemos que pasar por las dos últimas delicas que tenemos aquí, perdón, la última delica, saltamos la siguiente, pasamos por la que tenemos a continuación y después por las dos rocallas. Esta sería la primera rocalla, la segunda, giramos y ahora por las otras dos rocallas. Lo hacemos para que esté más reforzado este aro donde vamos a poner el gancho de nuestro pendiente. Ahora lo que vamos a hacer es pasar solamente la aguja con el hilo a través de todas las delicas que sobresalen y las que tenemos de la vuelta anterior, haciendo zigzag. Ahora vamos a pasar la aguja por la siguiente dorada. Solamente la aguja con el hilo. Ahora por la blanca que sobresale. La que tenemos a la izquierda y hacia la derecha. Siempre haciendo zigzag para que nos quede este final mejor. Esta es la que sobresale, ahora la de la izquierda. Vamos haciendo zigzag por toda la vuelta. Tiramos del hilo. No hace falta, tiramos del hilo, pero no hace falta que tiremos muy fuerte para que no nos quede demasiado tenso. Ahora a la derecha. Y ahora a la izquierda. Hemos llegado a la última delica blanca. Y giramos para que nos sea más cómodo. Y ahora vamos a pasar a través de la delica dorada que tenemos al lado de la blanca.
la que tenemos en el vértice. Podemos pasar primero por una y luego por la otra o por las dos a la vez. Y ahora seguimos pasando por las del otro lado. Por la dorada. Ahora por la que sobresale verde. Y vamos haciendo lo mismo, haciendo zigzag por los dos lados que nos quedan, por este lado, luego pasamos por la dorada, la del vértice, la dorada y por todas las delicas de color marrón del último lado. Lo hacemos en zigzag. Después de haber salido por la última delica de color marrón, vamos a ir a la izquierda por la delica que tenemos dorada justo al lado de esa marrón. Sería la penúltima delica, esta sería la última, la penúltima, la siguiente hacia arriba. Tiramos del hilo y ahora vamos a subir y a pasar por unas cuantas delicas. Ahora por la dorada que tenemos a continuación hacia arriba. Subimos por la marrón. Subimos por la siguiente, vamos por unas cuantas delicas y después pasamos la aguja en diferentes sentidos para que se nos quede este hilo más reforzado. Cuando hayamos pasado por unas cuantas delicas, ya hemos subido, tiramos del hilo, subimos alguna más. Hacia la derecha bajamos, ya como vosotros queráis. Hacia abajo. Ya como está asegurado, cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos, igual que hemos hecho con el otro hilo, por unas cuantas delicas en diferentes sentidos.
hacia la derecha subimos, bueno, eso ya como queráis, en diferentes sentidos. Y después cortamos también con cuidado el hilo a ras. Ahora ponemos el gancho de nuestro pendiente en el agujerito que tenemos en las 4 rocallas que hemos puesto en este vértice superior. En el agujerito que tenemos aquí ponemos el gancho de nuestro pendiente. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!